Hola estudiantes. En esta oportunidad desarrollaremos el tema de teoría de conjuntos. Respondamos a la pregunta: ¿qué es un conjunto? Tenemos dos ejemplos. El conjunto de las vocales. El conjunto de los números del 2 al 7. Definimos luego el conjunto como la agrupación de elementos. Ahora, veamos cómo se representa un conjunto, en forma gráfica, mediante los diagramas de Venn-Euler. Como en el ejemplo del conjunto M, de las vocales, en forma simbólica, agrupando elementos entre llaves, como en el ejemplo del conjunto B, de los números del 2 al 7. ¿Cómo se determina un conjunto? Por extensión, en la que se escriben los elementos uno a continuación del otro. Como el conjunto B que contiene a los números pares del 2 al 10. Y por comprensión, que mediante una propiedad o fórmula construida, agrupa elementos. En nuestro ejemplo, el conjunto D, tenemos un grupo de elementos, que pertenecen a los números naturales, cuyos límites van del 3 al 9. En los ejemplos dados. En la determinación del ejemplo por comprensión, observamos que los números aumentan de 10 en 10, con lo que iniciamos la fórmula con 10n, y cuyos límites van del 1 al 9. En la determinación del ejemplo por extensión. Primero, debemos determinar los límites de los números y dichos números son reemplazados en la fórmula inicial. Los resultados obtenidos constituyen los elementos del conjunto. En las relaciones entre conjuntos, tenemos relación de pertenencia, que se da entre un elemento y un conjunto. Su símbolo es similar a una E. Y relación de inclusión, que se da entre los conjuntos. Su símbolo es similar a una C. En el ejemplo de relaciones entre conjuntos tenemos: el apartado A es verdadero, el apartado B es falso, el apartado C es verdadero, el apartado D es falso, el apartado E es falso. Porque los conjuntos van encerrados entre dos llaves. El apartado F es verdadero, el apartado G es verdadero, el apartado H es falso, el apartado I es falso, el apartado J es falso. Los conjuntos iguales son aquellos que tienen los mismos elementos. En nuestro ejemplo, un elemento del conjunto A es igual a otro elemento del conjunto B. Elegimos una variable en el conjunto A y un número en el conjunto B. Y resolvemos la ecuación. Los resultados de las ecuaciones deben ser números naturales. Y resolvemos el ejercicio dado. Conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen elementos en común. En nuestro ejemplo, vamos a determinar primero los conjuntos por extensión. Los elementos de los conjuntos constituyen las letras de las palabras indicadas, exceptuando aquellas que se repiten. Y observamos que son conjuntos disjuntos. El conjunto B y C. Conjunto potencia es el total de subconjuntos del conjunto dado. Tenemos dos fórmulas básicas del conjunto potencia. En nuestro ejemplo, en el universo hay 8 elementos. Y el total de subconjuntos es escribir sobre la base 2, el exponente que es 8, cuyo resultado es 256. Dentro de la clase de conjuntos, tenemos 5 clases. Conjunto finito, en el que sus elementos se pueden contar. Conjunto infinito, en el que sus elementos no se pueden contar, pero se puede determinar cuántos y cuáles son. Conjunto unitario, el cual posee un solo elemento. Conjunto vacío, el cual no posee elementos. Conjunto universal, es el conjunto de todos los conjuntos. En nuestro ejemplo, conjunto unitario significa que tiene un elemento, es decir, que todos los elementos del conjunto son el mismo.
Por lo tanto igualamos todos los elementos del conjunto, todos valen 7. Igualamos el número 7, con la ecuación que tiene menos variables y resolvemos. Finalmente, resolvemos la segunda ecuación y damos la respuesta solicitada. Dentro de las operaciones con conjuntos, tenemos unión o reunión de conjuntos, es la agrupación de todos los elementos, exceptuando los elementos repetidos. Intersección de conjuntos, es la parte común, los elementos que se repiten en dos o más conjuntos. Diferencia de conjuntos, son los elementos del primer conjunto que no están en el segundo conjunto. Diferencia simétrica, es la reunión de conjuntos menos la intersección de conjuntos. Complemento de un conjunto, son los elementos que el conjunto no posee, pero sí están en el universo. En el ejemplo, dados dos conjuntos A y B y un conjunto universal, definimos. En la unión de conjuntos, se sombrean los dos conjuntos. En la intersección de conjuntos, se sombrea la parte que se repite en ambos conjuntos. En la diferencia de conjuntos, se sombrea la parte del primer conjunto que no está en el segundo conjunto. En la diferencia simétrica, se sombrea la reunión de conjuntos menos la intersección. Y el complemento del conjunto se sombrea la parte que el conjunto no tiene. En este ejemplo práctico, primero resolveremos el paréntesis. La diferencia simétrica entre los conjuntos A y B es la reunión de sus elementos menos los repetidos. B, C, de este resultado. A, E, F se compara con el conjunto C y observamos que se repiten los mismos, es el procedimiento de la intersección. Por lo tanto la solución son los elementos A, E, F. Se sabe que un par ordenado está conformado por dos elementos, donde el primer elemento forma parte del dominio y el segundo elemento forma parte del rango. Y el producto cartesiano es la representación de todos los pares ordenados. Los elementos del dominio se ubican en el eje de las abscisas o línea horizontal. Los elementos del rango se ubican en el eje de las ordenadas o línea vertical. Una relación es una propiedad de un par de conjuntos, como una parte del plano cartesiano. En el ejemplo planteado, por haber un mismo conjunto, es al mismo tiempo dominio y rango. Se plantea que el primer elemento debe ser menor que el segundo, buscamos todas las posibilidades en el conjunto A. En el ejemplo 2, tenemos dos conjuntos. El primer elemento del conjunto A debe ser la raíz cuadrada del segundo elemento del conjunto B. Solo dos pares cumplen las condiciones. En el problema 1, tenemos la intersección de los conjuntos, que es 6. Restamos la intersección a dichos conjuntos, en nuestro caso, al conjunto A y al conjunto L. Las diferencias encontradas se suman a la intersección. Finalmente, restamos el total, 28, de la sumatoria anterior. El resultado obtenido son los que no están en ningún conjunto. En el problema 2, nos piden la intersección. Desarrollamos el primer método práctico. Sumamos todos los valores y lo restamos del total, que es 40. En nuestro segundo método, asignamos una variable en la parte de la intersección. Restamos dicha variable de los conjuntos, sumamos todo, igualamos a 40, y resolvemos la ecuación. En el problema 3, primero, multiplicamos la parte fraccionaria por el total de elementos que es 240. Como sabemos la intersección, restamos dicho valor a cada uno de los conjuntos. Sumamos dicha diferencia a la intersección. Restamos el total de dicha sumatoria, obteniendo un valor, que no forma parte de ningún conjunto. En el problema 4, primero desarrollamos un método práctico.
De acuerdo a las condiciones del problema, hallamos la semisuma de los valores y la restamos del total, que en porcentaje es el 100%. El resultado, que es un 20%, de un total desconocido, es equivalente a 60. Así determinamos el total, que es 300. En un segundo método, asignamos variables a cada parte del gráfico y sumamos las variables de los conjuntos dados. Luego, sumamos todas las variables de los conjuntos y simplificamos, restamos del total y obtenemos un 20% que no está en los conjuntos. Finalmente, el porcentaje de esa cantidad desconocida se iguala a 60, y se resuelve. En el problema 5, el total está constituido por todos los días del mes de enero, que es 31. Como nos piden la intersección, aplicamos un método práctico. Sumamos todos los valores y lo restamos del total.